17 de noviembre de 1972. Bajo una lluvia persistente, miles de personas se dirigen al aeropuerto de Ezeiza. Hay toque de queda, pero eso parece no importarles. Tras un largo exilio, Perón vuelve al país y todos quieren estar ahí para recibirlo. Venimos de la capital. ¿Hace cuánto salieron? Salimos hace 2 días, el miércoles de la noche. ¿En qué viajaron? El colectivo. ¿Cuántos son aproximadamente? Aproximadamente 500 personas. ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta que Perón nos diga. Ante el temor de que se produzca un levantamiento popular, un estricto operativo de seguridad se monta en las inmediaciones del aeropuerto y 30.000 soldados impiden que los manifestantes se acerquen. Después de 17 años de ausencia, Perón pisa suelo argentino y anuncia a quienes lo reciben que regresa como un pacificador. Los vaticinios y las amenazas del presidente Lanusse no habían servido de nada. Finalmente, pese al temor del gobierno militar, el argentinazo que habían vaticinado la juventud y las organizaciones armadas peronistas no se produce. Pero el viejo líder, mediante una serie de maniobras astutas, acaba de vencer políticamente a su máximo adversario, el general Lanusse. De un mito lejano en el exilio, Perón se transformaba ahora en una figura real, en la que se canalizaban las más diversas expectativas después de años de frustraciones y desaciertos políticos. Produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos. El 16 de septiembre de 1955, un grupo de oficiales opositores a Juan Domingo Perón se subleva contra el gobierno constitucional. Días después, el comandante de los insurrectos, general Eduardo Lonardi, asume la presidencia. Obligado a abandonar el país, Perón viaja al Paraguay, donde obtiene asilo político. De esta manera, se inicia un largo periodo de exilio, proscripción y persecuciones para el presidente depuesto y los miembros de su partido. 2 meses después del golpe de Estado, el sector más antiperonista de las Fuerzas Armadas desplaza a Lonardi y designa como presidente al general Pedro Eugenio Aramburu. El nuevo gobierno emite un decreto que proscribe al partido peronista, prohíbe la exhibición de sus símbolos y castiga la sola mención de los nombres de Perón y Evita. A pesar de la proscripción y las persecuciones, Perón y su movimiento mantienen una influencia decisiva en la vida política nacional. Las 2 experiencias democráticas que siguen el golpe de Estado, las presidencias de Frondizi en 1958 y de Ilia en 1963, se ven condicionadas por las presiones del poder militar y por las divisiones y enfrentamientos que generan la prohibición que pesa sobre el peronismo. Desde 1960 y luego de pasar por varios países latinoamericanos, Perón obtiene un permiso del dictador español Francisco Franco y fija su residencia permanente en ese país, más precisamente en la ciudad de Madrid. En 1964, bajo la presidencia democrática de Arturo Illia, el país vive un periodo de aparente tolerancia que no logra acallar los constantes reclamos por el fin de la proscripción y el exilio de Perón. En diciembre de ese año, Perón intenta regresar a la Argentina. Pero el avión que lo traslada es detenido en el aeropuerto de Río de Janeiro mientras se reabastece de combustible. Las presiones militares ejercidas sobre el gobierno de Brasil dan resultado. Pocas horas más tarde, Perón debe volver a España. El 28 de junio de 1966, el presidente Illia es derrocado por las Fuerzas Armadas. En su lugar asume el general Juan Carlos Onganía, quien ejerce un fuerte control político y social e implanta un modelo económico que afecta duramente a la clase trabajadora. Para 1969, las medidas represivas y la economía de exclusión generan un profundo malestar en gran parte de la población. Huelgas y ollas populares se multiplican por todo el país. El 29 de mayo, en la ciudad de Córdoba,
se produce un levantamiento popular bautizado como el Cordobazo, que debilita considerablemente el gobierno de Onganía. Miles de obreros y estudiantes se manifiestan por las calles y la policía se ve desbordada. La demora de las tropas en entrar a la ciudad para controlar la situación genera rumores sobre la intención del comandante en jefe del ejército, Alejandro Lanusse, de querer deteriorar la imagen de Onganía. Lanusse se ha convertido en un referente político de las Fuerzas Armadas y sus diferencias con el presidente se acentúan con el transcurrir de los meses. Un año después del Cordobazo, la agitación social y el accionar de la guerrilla terminan con la experiencia autoritaria de Onganía. La Junta de Comandantes, bajo el liderazgo de Lanusse, comienza a pensar en una salida política a la crisis de gobierno. Con ese propósito designan como presidente al general Roberto Levington. Pronto surgen tensiones entre la Junta y el presidente, que parece no aceptar la misión asignada por los altos mandos e inicia un segundo e indefinido ciclo del régimen militar. 9 meses después, un nuevo levantamiento popular pone en evidencia el descontento de los jefes militares con su gestión. Esta Junta, en beneficio de la seguridad nacional y con la firme determinación de mantener la cohesión de las Fuerzas Armadas, resuelve comunicar al general Roberto Marcelo Levington que cesa en el ejercicio del cargo que desempeñaba. El 22 de marzo de 1971, la Junta de Comandantes reasume el poder y el general Alejandro Lanusse, comandante en jefe del ejército y figura dominante de las Fuerzas Armadas, es designado presidente. Con su estilo directo y frontal, muy diferente a la arrogancia y a la parquedad de sus antecesores, Lanusse reconoce desde un principio el origen de su gobierno. Bueno, por lo pronto, no tengo ningún inconveniente, coherente con lo que me dicen el equipo de Franco, de reconocer que también yo, de acuerdo con la perspectiva del dictador, soy dictador. Pero precisamente eso, esas circunstancias que caracterizan mi gobierno, es una de las razones o de los momentos por los cuales creo que no es conveniente en un país perdurar una situación de anormalidad como la que vivimos actualmente en la Argentina. Presionado por la incontenible movilización social y por el accionar de la guerrilla, Lanusse comprende que la única solución a la crisis de gobierno es la búsqueda urgente de una salida política. Y por primera vez desde 1955, las Fuerzas Armadas admiten que este proceso ya no puede excluir al peronismo. Para llevar adelante su estrategia, Lanusse designa como ministro del Interior al político radical Arturo Monroy, un hábil negociador cercano al líder de su partido, Ricardo Balbini. Señor ministro, ¿usted cree realmente una salida sin proscripción alguna o piensa tal vez que se puede aplicar un esquema como se han aplicado en otros países, por ejemplo en el Brasil, de salida condicionada? Yo estoy totalmente persuadido que el esquema de esta etapa del gobierno es sin exclusión alguna, sin proscripciones. ¿Es posible que sea derogada la ley que disolvió los partidos políticos en la República Argentina? Es posible. ¿Cuándo puede ocurrir ello? En su momento. La derogación del decreto que suspende la actividad de los partidos políticos a comienzos de abril es el primero de una serie de gestos que muestran el camino hacia la apertura del juego político. El 13 de abril, el presidente recibe al secretario general de la CGT, José Rucci, en búsqueda de una reconciliación con los líderes sindicales. Un mes después, en otro acto simbólico, se reabre el edificio del Congreso de la Nación después de 5 años de clausura. El 1 de mayo de 1972, en una visita a la localidad cordobesa de Río Cuarto, Lanusse anuncia la convocatoria a un gran acuerdo nacional, un pacto político con el que pretende fijar las condiciones para un próximo llamado a elecciones. Las Fuerzas Armadas convocaron al Gran Acuerdo Nacional como el medio para materializar una solución definitiva. En su enunciado, el acuerdo se presenta como un intento por superar la división entre peronistas y no peronistas, que había bloqueado todo intento democrático desde 1955. No se trata de enrostrar culpas, pero es necesario reconocer
que en estas décadas nuestro acontecer político estuvo signado por sucesivos desencuentros que frustraron en forma sistemática a importantes sectores de la ciudadanía. Las mayorías, reales o no, gobernaron con parcial o total prescindencia y hasta desprecio de las minorías. Esta convocatoria se hará bajo ciertas condiciones. La NUCE tendrá que negociar con el propio Perón puntos importantes. Quiere que el líder justicialista decline su candidatura a la presidencia y además pretende que condene públicamente el accionar de la guerrilla. Con el propósito de negociar esas condiciones, la NUCE envía a una serie de emisarios a España para entrevistarse con Perón. Sin embargo, las tratativas fracasan y este se expresa en términos muy diferentes a los pretendidos por la NUCE. Puedo decir que el justicialismo nunca ha estado mejor, en una mejor situación que hoy. Y nuestros enemigos nunca han estado en una peor situación que hoy. Eso es debido a que nosotros hemos dejado tras de nuestra acción una gran obra realizada. Perón comprende que la grave crisis en que se encuentra el país le otorga ventaja en la negociación y crea el escenario para un retorno sin condicionamientos. Durante los años de exilio en Madrid, Perón ha recuperado el protagonismo y la influencia en la política argentina. Al apoyo tradicional de los sectores obreros y populares, su movimiento ha sumado el de buena parte de la juventud que radicalizó sus posiciones durante la resistencia contra la dictadura. Llegamos a una maravillosa y gloriosa juventud de Chile, que hoy es toda peronista. El líder peronista, lejos de condenar a la guerrilla como pretende la NUCE, apoya constantemente su accionar como un factor de presión para posibilitar su retorno. La juventud debe saberlo y la juventud debe empeñarse en realizarlo. Por las buenas, si es posible, y si no, por las malas. La violencia es un asunto muy discutido en nuestros días, pero en mi sentir, los únicos que tienen derecho a emplear la violencia en el mayor grado son los únicos pueblos los que quieren liberarse. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia. Sin temor a caer en contradicciones, Perón estimula a todos los sectores del espectro político que invocan su liderazgo, sin importar que sean de izquierda o de derecha. Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios, pero eso no quiere decir que obren de distintas maneras. Bueno, los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. Esta táctica le permite obtener un enorme margen de maniobra política y desgastar rápidamente la figura de su adversario. Que hay algunas manifestaciones de determinados señores que parecen que quieren poner a prueba la seriedad, la firmeza y la decisión del gobierno. Unos se ocupan del Partido Radical del Pueblo, dividido en sus distintas fracciones, otros se ocupan solamente de las fracciones en que se dividen, algunos se ocupan solamente de sí mismos. Ocurre lo mismo con los demás partidos políticos, que todos están en sus intereses parciales. Y yo me pregunto a menudo, ¿y quién se ocupa de la República Argentina? El respaldo a la guerrilla no le impide a Perón comenzar a planificar una alianza partidaria para responder en el terreno político al gran acuerdo nacional impulsado por la NUCE. Con este propósito se concreta el Frente Cívico de Liberación Nacional, coalición electoral ideada por el desarrollista Rogelio Frigerio y construida gracias a las gestiones de Arturo Frondizi. ¿Qué papel va a jugar el MIR en ese Frente Cívico de Liberación Nacional? La organización política de las masas argentinas como expresión de las luchas del pueblo argentino y de sus distintos sectores sociales por sus reivindicaciones económicas, sociales, culturales y políticas. A las presiones civiles que tiene el gobierno,
se le suman también las de los propios militares. El 7 de octubre de 1971 estalla un alzamiento en los regimientos de caballería de las localidades de Azul y Olavarría y quedan al descubierto los enfrentamientos en el interior de las Fuerzas Armadas. En este mismo momento, el mismo coronel García se ha rendido al comandante del primer cuerpo de ejército, general Joaquín Hilar Pinedo. En ese sitio se está desarrollando esta ceremonia. Aunque la rebelión es sofocada, la posición del gobierno se debilita aún más. Los últimos acontecimientos acaecidos en el país muestran que hay dos tendencias nítidas: los que estamos por una salida, por una solución más que salida electoral, y los que hablan de profundizar una revolución que no... El acuerdo planteado por la NUCE parece empantanado, y entre los partidos políticos crece la sospecha de que el GAN, Gran Acuerdo Nacional, no es más que un instrumento diseñado por la NUCE para mantenerse en la presidencia. Y entonces todo el proceso electoralista está así naufragando por la falta de una idea maciza. ¿Usted qué propone? Yo propongo que haya comicios limpios. Pienso que la vocación revolucionaria del pueblo avasallará. Y presumiblemente ganará el peronismo, si el peronismo fuera gobierno. ¿Sería revolución también? No hay duda. Presumo que bastante desordenada, pero sería revolución. Además, las revoluciones no son tiernas, de manera que no habría que asustar. Con el correr de los meses, las posiciones de los actores políticos se endurecen y el accionar de la guerrilla continúa en aumento. La versión de que Perón vuelva a ser candidato hace que las Fuerzas Armadas se sientan en un callejón sin salida. Eso es algo que no están dispuestos a negociar. ¿Habría algunas candidaturas que nos podrían llevar, según su opinión personal, a un callejón sin salida? No se trata de que una candidatura determinada nos lleve o no nos lleve a una candidatura, sino que si orquestamos todo el proceso en función de soluciones que no puedan ser las que busca el país no es gobierno. Soluciones que importen, una solución al problema argentino, entonces nos podemos colocar aquí. Pero señor ministro, ¿el peronismo no es parte del país? Por supuesto que el peronismo es parte del país, y es una parte importante del país. Cercado por las presiones militares, civiles y de la guerrilla, el tiempo para lograr un acuerdo se acorta y la NUCE decide pasar a la ofensiva. El 7 de julio de 1972, el presidente hace públicas las reglas fijadas por los militares para la candidatura presidencial. No podrán ser candidatos quienes hasta el 25 de agosto hubiesen ocupado cargos públicos y quienes hasta esa fecha no residiesen en el país. Con estas reglas, la NUCE se excluye a sí mismo de las elecciones y pone a Perón en una difícil situación. Yo creo que el discurso del señor Lanusse no ha sido positivo, porque pretenden darle una fecha al retorno del general Juan Perón, y eso es un condicionamiento que el movimiento nacional justicialista, y creo que la ciudadanía no lo va a aceptar, porque eso no está sentado en la Constitución ni en ninguna ley. Eso es una indirecta proscripción. El general Perón vendrá al país antes del 25 o después del 25, pero cuando él lo decida. Pero su mensaje no causa el efecto esperado. Muchos argentinos ven en el regreso de Perón una solución para los graves problemas que vive el país y no aceptan los condicionamientos. Estamos haciendo una encuesta. ¿Para ustedes Perón debe o no debe volver antes del 25? Claro que tiene que volver. ¿Antes del 25? Claro, es la única solución que tiene el país. ¿Perón debe o no debe volver antes del 25? De la vuelta de Perón es la única solución para el país y para nosotros los trabajadores. ¿Antes del 25? Antes del 25. ¿Para usted, señor? Tiene que regresar en cualquier momento, antes o después. Si Perón debe o no debe volver antes del 25 de agosto. Debe volver, pero no con tanta exigencia a la fecha. Creo que sí, porque hay muchas personas que han luchado para que Perón vuelva y en consecuencia no pueden quedar defraudadas. Días después, en el colegio militar, la NUCE redobla su apuesta y declara ante sus camaradas: si Perón no regresa, es porque no le da el cuero para venir. El desafío del mensaje aumenta todavía más el enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas. Esta mía de compañeros que hacemos
Los actos y movilizaciones de la juventud peronista que buscan asegurar el retorno de Perón se convierten en un desafío abierto al régimen. Mientras tanto, muchos políticos acompañan y apoyan este proceso desde sus declaraciones. La vía para que las mayorías lleguen al gobierno ya lo hemos señalado en más de una oportunidad. No tiene más que dos caminos: o la expresión libre en la que la mayoría puede expresar su voluntad a través del comicio, o la revolución violenta en que el pueblo debe llegar al poder. Nosotros agotamos las instancias de la vía electoral. Quieran las Fuerzas Armadas cumplir el compromiso que han contraído. La responsabilidad de lo que así no suceda. Si esto no se cumpliera, desde luego ya escapa a nuestra propia actividad ciudadana. La continuidad del proceso electoral está en duda y esto no hace más que seguir aumentando la incertidumbre. El 17 de octubre está cerca, mientras el clima de tensión y el temor de un alzamiento generalizado crecen día a día. El 20 de octubre de 1972, el delegado personal de Perón, Héctor Cámpora, anuncia la fecha de su regreso. Su voluntad, su deseo inagotable de contribuir a la mejor solución de los problemas que aquejan al país es la razón inspiradora de su regreso, que se producirá, señores periodistas, y por intermedio de ustedes al mundo entero, el día 17, viernes de la semana próxima, a las 11 horas de la mañana. Ante la inminencia del retorno, algunos temen por la actitud de los sectores militares más reaccionarios al peronismo y de la juventud radicalizada. Ahora, concretamente, usted estuvo en Madrid hasta hace pocos días. ¿Trae alguna instrucción especial de Juan Domingo Perón sobre eso? Instrucciones precisas para la movilización de juventud peronista para que efectivamente se garantice su presencia física en el país. Sin embargo, para la gran mayoría de los argentinos, el retorno de Perón parece abrir el camino para la pacificación del país y muchos especulan con un posible encuentro entre Lanusse y el viejo líder. En las últimas horas ha circulado una versión insistentemente en el sentido de que, producirse el anunciado regreso del expresidente Perón, usted mantendría una conversación con él ese mismo día en horas de la tarde. Así como tengo paciencia para aguantarlos a ustedes, voy a tener paciencia y hacer lo que sea necesario por la paz y por la grandeza del país. Hasta tragarme el sapo de hablar con Perón. ¿Más claro? El 14 de noviembre, decenas de personalidades simpatizantes del peronismo embarcan en un vuelo charter hacia Roma para encontrarse con el general exiliado y acompañarlo en su viaje de retorno. Doctor Matera, buenas tardes. Doctor, quisiéramos su impresión en momentos en que usted se apresta a embarcar en este aparato de Alitalia. ¿Le están controlando? Me siento muy feliz de ir al reencuentro de Perón y cumplir lo que había prometido de ir a buscarlo cuando usted se haya decidido volver. Durante la lluviosa mañana del 17 de noviembre, los nervios de todos van en aumento. Pese a las prohibiciones que rigen, miles de personas se dirigen al lugar para encontrarse con su líder. Las tropas del primer cuerpo del ejército custodian los alrededores del aeropuerto. Tienen la orden de ofrecer resistencia a la multitud para impedir el encuentro. Nuevo diálogo entre un manifestante y la policía y se le otorga 1 minuto para que despejen esta zona. Las primeras bombas y entonces ustedes observan con elocuencia la palabra deja paso a la imagen. Muchas son las cargas y la columna entonces se repliega. A las 11:15, el avión aterriza en Ezeiza y Perón pisa suelo argentino. 17 años de exilio quedan atrás. En las horas siguientes se teje todo tipo de conjeturas cuando por orden militar Perón no puede abandonar el aeropuerto y debe permanecer retenido en el hotel de Ezeiza. El general Perón desea hacer llegar al periodismo argentino e internacional que en el día de hoy no va a tomar contacto con ustedes por razones que todavía no ha podido tomar contacto con su pueblo. Finalmente, en la mañana del 18, Perón puede abandonar el lugar y dirigirse a su residencia de Gaspar Campos. El automóvil que conduce a Juan Domingo Perón
ya está abandonando las instalaciones del aeropuerto internacional. En los alrededores de la casa se vive un clima de fiesta y decenas de miles de personas concurren al encuentro con su líder. La actividad de Perón durante los días que permanece en el país es intensa. El 19 de noviembre recibe al líder radical Ricardo Balbín y sella un acuerdo de reconciliación que termina con años de enfrentamientos entre los dos grandes partidos argentinos. Al día siguiente, Perón celebra una reunión en el restaurante Nino, denominada Asamblea Nacional, a la que concurren los dirigentes de la mayoría de los partidos políticos. Allí establece las bases para el armado de un amplio frente electoral con vistas a las próximas elecciones. Aproximadamente 600 personas se encuentran aquí en la avenida frente a la confitería Nino, tratando de seguir de cerca la reunión de los políticos que preside Perón. Perón lograba, con su presencia, convertirse en el artífice de un acuerdo que la NUCE había intentado llevar adelante infructuosamente durante 2 años. Durante su entrevista con Perón, ¿hubo algún recuerdo para aquellos años en que el presidente y usted, ocupando una banca parlamentaria, una tribuna callejera, estaban en la oposición? Fue una conversación para adelante, no para atrás. Durante su estancia en el país, no se planea ninguna reunión con la NUCE. Ninguno de los dos generales quiere tomar la iniciativa y el encuentro que muchos esperaban como un gesto definitivo de reconciliación nunca se produce. Y como se evaluaban tantas especulaciones y han pasado tranquilamente y en calma, queremos saber cuál es su propio balance después de este nuestro. Yo hago el balance de las cosas que son de mi responsabilidad y de interés particular. Y como siempre se ha insistido en la conciliación, en eso que se llamó el Gran Acuerdo Nacional, ya lo veo mucho más cerca de concretarse. Si está logrando la conciliación, no tengo ninguna duda. El 14 de diciembre, Perón abandona el país rumbo a Paraguay. Pese a los esfuerzos, no ha conseguido levantar la proscripción a su candidatura. Esta vez, a diferencia de 1955, el anciano general no viaja en busca de asilo político. El círculo del exilio comienza a cerrarse al tiempo que se abre el camino a su esperado y definitivo retorno. Acá podemos observar el avión Electra C de Líneas Aéreas Paraguayas que en 2 horas y media ha de estar en Asunción del Paraguay. Ha levantado vuelo y lo vemos alejarse lentamente desde acá, desde Ezeiza, Buenos Aires, República Argentina. Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Hemos llegado a la Revolución Argentina.